Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la medicina árabe. Cuando muere Mahoma en el 632 después de Cristo, surge un importante auge de esta medicina islámica. Se impone este gran imperio romano de Oriente, que se va a convertir en dos califatos importantes. Por un lado, el califato oriental, cuya ciudad gobernante era Bagdad, y por otro lado, el califato de Córdoba, el califato occidental. Y entonces la medicina árabe oriental va a alcanzar su apogeo entre los siglos X y XI. Y en esta oportunidad vamos a tratar de ver y a reconocer que la farmacopea árabe fue una de las contribuciones que ellos hicieron a las ciencias médicas. Vamos a ver o a identificar los personajes médicos árabes más destacados y reconocer el mérito que tuvo la medicina islámica al haber recogido, sistematizado y transmitido el saber griego antiguo que de otra forma se hubiera perdido. Esta medicina árabe la podemos dividir en periodos. Periodo antes de los años 900, o sea, antes del siglo X, es el periodo de preparación. Aquí es donde se amalgama con la medicina greco-romana, hebrea y cristiana, y se van enriqueciendo con los aportes de los sabios bizantinos, que van a llevar a la lengua árabe toda la ciencia conocida. Y en esta se crean las grandes escuelas de traductores. Entre los años 900 y 1100, o sea, entre los siglos X y XII, es la época en la cual surgen figuras como Rasés, Abulcasis, Avicena. Y en el 1100, siglo XII, el obispo de Toledo va a instalar la escuela de traductores. Aquí se traducen al latín las más grandes obras griegas y árabes. Durante los siglos XII y XVII, esta medicina árabe va a influir en la medicina europea, y aquí es donde se van a destacar Abenzoar, Averroes y Maimónides. Vemos algunos personajes médicos dentro de la medicina islámica que se destacaron. Entre ellos lo tenemos a Rasés, lo llamaron el experimentador. Él escribió 20 tomos de la enciclopedia médica, que incluía una antología de la literatura médica de los griegos, de los sirios, de los persas y de los hindúes. Fue médico persa. Durante su juventud estudió filosofía y música. Como médico rápidamente se hizo famoso y lo mandaron a buscar un cargo al nuevo hospital de Bagdad. Él allí le ordenaron que buscara el lugar dentro del califato de Bagdad donde se pudiesen construir hospitales. Y así lo hizo Rasés. Fue a 4 puntos de la ciudad. Allí colgó carne en esos 4 puntos, y a la semana volvió a ir a esos 4 puntos. En el lugar de donde la carne había tardado más en pudrirse, allí es el lugar donde eligió escoger para la construcción de ese hospital, ya que se dio cuenta que había cierta relación entre la putrefacción y la enfermedad. Fue el gran clínico, puede ser considerado el gran clínico del Islam. Fue llamado también el Hipócrates árabe. Rasés hace una descripción de la viruela y del sarampión y explica la reacción que tenían las pupilas ante la luz. Bien. También descubre el nervio laríngeo recurrente, la patología de los cálculos renales, e introdujo el uso de purgantes y de ventosas dentro de los tratamientos. Con respecto a la viruela y el sarampión, él aconseja realizar como tratamiento la lectura de los famosos cuentos Las Mil y Una Noches, porque estos cuentos de Las Mil y Una Noches eran muy utilizados.
al lado de cada cama en los hospitales, al lado de cada cama de los enfermos, había un cuento, un libro de los cuentos de las 1001 noches. Lo consideraban un libro aconsejado para la lectura en los casos de enfermedades. También Racés recomendaba la realización de la higiene y de la dieta. Abu Hassi fue considerado el gran cirujano del mundo árabe. Escribió un libro, Al-Tasrif, en 30 tomos, y allí presenta todos los conocimientos sobre anatomía, fisiología, nosología y terapéutica. En la parte que está dedicada a cirugía, describió el cauterio, describió las técnicas de litotomía, herniatomía, hizo trepanaciones, amputaciones, fístulas, aneurismas, diseñó instrumentos y el uso de las esponjas anestésicas. En cuanto a Avicena, es el más famoso y la máxima figura de la medicina árabe y mundial. Es considerado el padre de la medicina oriental. A los 9 años, él ya se sabía de memoria el Corán y lo podía recitar. A los 16 años conocía las teorías médicas y a los 18 ya era médico del emir. A los 21 años escribe una enciclopedia científica y su famoso Canon de la Medicina, que se estudió por muchísimo tiempo en todas las universidades de la Edad Media y también bien entrada la Edad Moderna. Fue el libro que se utilizó, el texto básico utilizado por los estudiantes de medicina en las universidades. Muere a los 57 años, víctima de una colitis crónica. Maimónides nació en la ciudad de Córdoba bajo la invasión que realizaron los árabes a todo el sur de España. Él era hijo de judíos y él concilió la razón con la fe y la religión con la filosofía. Escribió un libro, su famosa Fusul Musa, que fue una colección de 1500 refranes. Fue la máxima figura de la medicina judeo-arábiga española. Como les comenté, él era hijo de judíos, por lo tanto, el padre de él era judío, por lo tanto, él es considerado judío. Nació en la ciudad de Córdoba bajo la invasión de los árabes, por lo tanto, está considerado como personaje de la medicina árabe y a su vez también está considerado como personaje de la medicina española, porque el territorio donde él nació en ese momento estaba bajo la invasión árabe, pero el territorio era español. Y fue el gran pensador del judaísmo sefardí. Él escribió también sobre hemorroides, sobre venenos y sobre antídotos, sobre asma, hizo un famoso tratado sobre relaciones sexuales. Además, escribió sobre dietética, sobre higiene, climatología. Y él tenía un rezo, él con sus alumnos, con sus estudiantes, todas las mañanas iba a los hospitales a ver a sus enfermos y allí antes de entrar a ver a los enfermos rezaba, tenía un rezo. Y en ese rezo, que tiene mucho de ética, mucho de lo que se considera un respeto hacia el paciente, él decía: conserva la fuerza de mi cuerpo y de mi alma para que siempre y sin desmayo esté dispuesto a auxiliar, a asistir al rico y al pobre, al bueno y al malo, al enemigo y al amigo, y en el que sufre, hazme ver solamente al hombre. Este rezo lo realizaban cada vez que llegaban al hospital a ver a sus enfermos. Bien. Desde la cultura griega, de la época de la Edad Técnica y hasta
un periodo de unos 1800 años, o sea, hasta el siglo XIV, e incluyendo la influencia del cristianismo que agregó la concepción de misterio, la enfermedad dejó de ser interpretada como un castigo. Ya era considerada como una necesidad de la naturaleza o de la naturaleza o del azar. La medicina pasa a ser fundamentalmente técnica, aunque siempre va a estar enriquecida con el empirismo. El papel del arte médico era entonces el dominio del azar y la limitación frente a la necesidad forzosa que impone la naturaleza. Abenzoar fue el gran clínico del califato occidental. Él tuvo la osadía de refutar a Avicenas y no así a Galeno. Es autor de magistrales descripciones sobre cáncer de esófago y de estómago, y también hizo descripciones sobre pericarditis. Mucho más conocido como filósofo que como médico fue Averroes, discípulo de Abenzoar. Él fue el gran comentador de Aristóteles, cuya doctrina llevó hasta el extremo de aseverar que la religión no debía intervenir en el conocimiento humano. Esto, más otras ideas que él tenía, lo llevó a que sea expulsado de España, y él pudo ocultarse entre los judíos, entre la comunidad judía, gracias a la protección que logró de su discípulo Maimónides. Él es autor de un tratado médico en el cual se expone la teoría aristotélica conocida en Europa bajo el nombre de Coliget. Su mayor contribución fue descubrir que la viruela no ataca 2 veces a una misma persona. En cuanto a la práctica de la medicina, la patología estaba basada en la misma doctrina humoral que venía teniéndose y explica la enfermedad como un desequilibrio en la armonía natural de los hombres. Como factores etiológicos se aceptaban las alteraciones de las 6 cosas no naturales de las cuales hablaba Galeno. Otro factor etiológico no natural fue el alimento y la bebida, pues el mandamiento religioso dejaba excluidas las bebidas alcohólicas, ocupando la dieta una posición decisiva tanto como causa de enfermedad como factor terapéutico. En cuanto al tratamiento en el mundo árabe, este constaba de 3 ramas galénicas tradicionales. Por un lado, la dietética, que era entendida como la regulación total del género de vida. Por otro lado, utilizaban la farmacología y por último, la cirugía, que estaba muy poco desarrollada. La dietética iba dirigida a evitar la enfermedad mediante reglas muy sencillas para los pacientes. Trataba de regular las 6 cosas no naturales del galenismo: el aire y el ambiente, la comida y la bebida, el sueño y la vigilia, y el trabajo y descanso, la ingesta y la excreta, y los movimientos del alma. Son también importantes el hecho de la luz, vida al aire libre, el hecho del aire, el agua, la situación geográfica y las condiciones climatológicas, como así también mantener el ritmo de trabajo y de descanso, de sueño y de vigilia, la higiene sexual y los afectos del alma. La dietética era la base del tratamiento, como en la medicina hipocrática. Hipócrates también tenía estos 3 fundamentos, ¿no? Primero, tomaba el régimen higiénico dietético, y si con esto no daba resultado, recién seguía con el resto. En este caso también, ¿no? La medicina árabe se basaba mucho en esta medicina antigua. Entonces la dietética era la base del tratamiento, incluso por lo general era todo el tratamiento. Si la enfermedad no pedía recursos más enérgicos, solamente eran tratados con dieta. Muchas veces ni la cirugía ni la farmacología estaban autorizadas antes de hallar toda otra posibilidad de medicina dietética.
Los hospitales contaban con salas para enfermos, a veces especializadas. Por ejemplo, había salas para heridos, salas para pacientes febriles o salas para enfermedades de los ojos, y otras instalaciones donde estaba la cocina y la bodega. De especial interés eran las bibliotecas, que contenían muchos libros de medicina y que estaban sobre todo en Bagdad, en Isfahán, El Cairo, en Damasco y en Córdoba. En esta última, en el Califato de Córdoba, fue fundada por el califa Al-Hakaim II en el siglo X y poseía más de 100.000 volúmenes. La práctica de la medicina estaba regulada por la Hizba, que era una oficina religiosa que supervisaba a las profesiones y a las costumbres, y que también se encargaba de vigilar a los cirujanos, a los boticarios, o sea, a los farmacéuticos, y a los vendedores de perfumes. La cirugía era considerada una actividad indigna de los médicos y solo la practicaban miembros de las clases inferiores. La disección anatómica estaba y sigue estando absolutamente prohibida por el Islam, por lo cual la anatomía debía aprenderse en los libros. La medicina islámica poseía ya, por sus raíces religiosas, un profundo sentido de compasión fraternal por el enfermo, que adquirió un carácter profesional formal en los primeros escritos médicos al recoger la tradición hipocrática. Se caracterizaba por elevadas normas éticas. El camino recto y la pura intención se consideraban imprescindibles para el quehacer de un buen médico. Sus estándares estaban sumamente altos y detestaban a los impostores y a los mentirosos. La posición del médico era privilegiada y tenía un merecido respeto. Se le conocía como Hakim. Hakim es un sinónimo de sabio maestro. El Hakim por excelencia era el calificativo que la cultura árabe le daba a la persona que conjugaba su dominio de la práctica terapéutica con el de otros campos del saber, y constituía, dentro de la tradición árabe, una figura similar a la del nuevo hombre multidisciplinario del Renacimiento, que por estas fechas aún estaba por aparecer en el ámbito europeo. También son importantes los hospitales. En la enfermedad mental, además del tratamiento dietético en el hospital, se llevaba a cabo terapias con música, danza, teatro, baños y trabajo. Igualmente hay una terapia por sugestión. Según el profesor Laín Entralgo, el médico árabe supo dar valor a la psicoterapia. Se escribe un tratado sobre el alma y allí es donde Maimónides nos dice que es igualmente claro para los médicos que no se puede llegar a realizar la terapia de la enfermedad de manera directa. Es preciso esforzarse antes de nada en conocer bien el temperamento del enfermo. Entonces, para conseguir una curación, convenía utilizar no solamente las capacidades del cuerpo, sino también las facultades que se podían lograr del espíritu. El tratamiento del dolor corporal al mismo tiempo, había que hacer el tratamiento del dolor corporal al mismo tiempo que tratar el sufrimiento espiritual. Y una de las ramas de la medicina islámica más desarrollada fue también el estudio de las enfermedades de los ojos. Entonces, los tratamientos se reducían fundamentalmente a 4 medidas. Por un lado, la sangría, ya que se tenía la idea de eliminar el humor excesivo responsable de la disgracia o el desequilibrio, como lo hacían los médicos hipocráticos. El tema de la dieta, que era uno de los medios terapéuticos principales. La purga, para facilitar la eliminación del exceso del humor causante. Y, por último, la farmacopea, o sea, las drogas de muy distintos tipos, obtenidas la mayoría de diversas plantas. Otros aportes que le debemos a los árabes, bueno, ya vimos las escuelas de traducción, tan importantes en cada
califato, en cada ciudad de estos califatos, existía una escuela de traducción, existían las bibliotecas y varios hospitales. Se dice que en el califato de Bagdad existían más de 50 hospitales. Las escuelas y las bibliotecas del califato de Córdoba, de Toledo, de Sevilla, eran abiertas a los musulmanes, a los cristianos y a los judíos, que ofrecieron el primer punto de contacto entre lo que era el saber del Islam y la cultura de Occidente, que en esta época se empezaba a apreciar el valor de las fuentes musulmanas. Muchas de las traducciones se hicieron en colaboración entre un judío que conocía el idioma árabe y un cristiano que vertía el texto en latín. Recuerden que en esta época el latín era el idioma universal, así como ahora lo es el inglés. En esa época, la Edad Media, en el modernismo, la clase social alta, los religiosos, los sacerdotes, todo aquel que tenía ciertos conocimientos, cierta cultura, manejaban el idioma latín. El pueblo, el raso, no lo conocía. Así que el latín era el idioma de los eruditos, ¿no? Y también otros aportes que hizo la medicina árabe fue crear famosas escuelas de medicina que se fundaron en Bagdad, fueron fundadas por el califa Almanzor, y ponían en estas escuelas de medicina mucho énfasis en el estudio de la clínica, describieron enfermedades no estudiadas hasta ese momento, como la mediastinitis, la tuberculosis, la sarna, enfermedades del pericardio. El diagnóstico se basaba sobre todo en el comportamiento que tenían los pacientes, en la observación de la orina, de las heces, y también ver el dolor, explorar cómo era ese dolor, qué tipo de dolor tenía, y en el estudio del pulso. Como conclusión podemos ver que los árabes preservaron las antiguas tradiciones y los textos griegos que de otra manera se hubieran perdido. Mantuvieron el ejercicio de la medicina separada de la religión, mientras que en los países cristianos la enseñanza de la medicina se limitaba a la iglesia. En España, en Egipto y en Siria, la instrucción estaba a cargo de médicos seculares y se impartía tanto a judíos, a árabes, a persas y a otros súbditos del Islam. Era una enseñanza teórico-práctica.